Shabbat Shalom. Muy bien, mis hermanos, pues estamos llegando al tiempo de estudiar, al momento de nuestro estudio en este día de Shabbat. Y bueno, recuerden que los días miércoles y los viernes al caer la tarde en Shabbat estamos estudiando actualmente la Besorá de Mateo. Esto es el Evangelio de Mateo y estamos esta semana leyendo y estudiando los capítulos 13, 14, parte del capítulo 15 de Mateo. Y el miércoles pasado estuvimos estudiando el capítulo 13 y estuvimos analizando lo que fue en su momento la primera parábola que Su Majestad Yeshua HaMashiach narró, es decir, la parábola del sembrador. Dijimos que Mateo 13 es un capítulo muy importante porque es a partir de este capítulo que Yeshua empieza a enseñar a través de parábolas. Antes de eso no lo había hecho, es allí justamente en donde en la narrativa de Mateo nos proporciona este dato. Yeshua empieza a partir de ese momento a enseñar por medio de parábolas y dijimos que de hecho en Mateo capítulo 13 encontramos una serie de varias parábolas, 7 parábolas, y todas ellas tienen que ver con el tema del reino de los cielos. Por eso el miércoles pasado el tema lo titulamos así, parábolas del reino. Y estuvimos entonces analizando la primera parábola y hoy queremos analizar otra más. Otra de estas 7 parábolas que aparecen ahí en el capítulo 13 y la que vamos a analizar el día de hoy la anunciamos previamente. Si usted vio por ahí esta imagen, vamos a ponerla ahorita por aquí, porque es la parábola de la red. Así es conocida como la parábola de la red. Bueno, para que la vean mejor, vamos a recortar un poquito esto. Así se ve mejor la imagen. Ahí está. Me encanta esta imagen por pues es muy bella, ¿no? Este hombre, un pescador, una red muy grande. En lo personal a mí me gusta mucho la pesca. Nunca aprendí a lanzar la red así, de esta manera. Este hombre de la imagen la lanza como todo un profesional. Y es una bella imagen con este mar, este cielo. Y bueno, ahí está la parábola de la red, Mateo capítulo 13, versos 47 al 50. Entonces, esta es la parábola que el día de hoy pues vamos a analizar, vamos a aprender de ella algunos conceptos sin lugar a duda importantes para nosotros. La parábola dice así: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, vea cómo esta parábola que la tenemos enlistada como parte de las parábolas del reino nos conecta con el tema del fin de los tiempos. Nos conecta con el tiempo que usted y yo
estamos viviendo. Los elementos claves de esta parábola son pues bastante fáciles de identificar, así que pues no necesitamos dedicarle mucho tiempo a esto, ni explicar tanto respecto a estos elementos. El escenario, esta parábola es el agua, ¿sí? Es el agua. Implica esta parábola la tarea de pescar, pues, por supuesto. Sabemos que varios de los 12 Shaliachim, de los 12 apóstoles de Yeshua, originalmente se dedicaban a la pesca. Ese era su oficio. Ellos pescaban ahí en el mar de Galilea. Kefa era uno de ellos, Andrés su hermano, Juan, Jacobo. Ellos se dedicaban a la pesca cuando Yeshua los eligió para ser sus emisarios. Entonces es interesante que en esta parábola el tema pues sea precisamente la pesca. Tengamos ahí el mar, tengamos la red, los pescadores, en fin, todos y cada uno de estos elementos, los cuales son muy importantes. Ahora, estos discípulos habían dejado sus redes para convertirse en, según dijo nuestro Santo Maestro, pescadores de hombres. Es decir, no iban a dejar su oficio, solamente que ya no iban a pescar peces, ahora iban a pescar hombres. Ese había sido un cambio en las vidas de estas personas, de los discípulos. Esta parábola en particular es la única en la colección de Mateo capítulo 13 en que implícitamente se utiliza el término ellos en referencia a los pescadores. En todos los demás casos que leemos en Mateo capítulo 13, el personaje principal en cada parábola es un solo hombre o en una ocasión una mujer, pero una persona. Por ejemplo, el sembrador, ¿verdad? Un sembrador salió a sembrar. Entonces el sembrador es como que el principal, y así en cada una de las parábolas. Pero en esta parábola tenemos el caso de varios. Se habla en plural en esta parábola de la red. Entonces hay, digamos, múltiples personajes como protagonistas de este relato. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto nos habla de que esta parábola está hablando de la congregación de creyentes. ¿Quiénes son los pescadores? Pues todos aquellos que formamos parte de la congregación de creyentes, todos aquellos que formamos parte del Israel, del pueblo elegido, del pueblo redimido por su majestad Yeshua HaMashiach. Entonces, esta parábola hace un énfasis en la labor que tendrán que llevar a cabo los discípulos del Mashiach. En las demás parábolas se hace énfasis en la tarea del Mashiach Yeshua, pero aquí se hace énfasis en la tarea de los discípulos. Es decir, que de alguna manera esta parábola de la red es como que el Mashiach está pasando la estafeta a los discípulos. Es algo similar como cuando allá en la Besorá de Juan, el Mashiach dice, yo soy la luz del mundo, y después le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Entonces aquí en esta serie de parábolas del reino, el Mashiach hace la narrativa de cada una de ellas, apareciendo pues él como protagonista, pero en esta parábola específicamente pareciera les está pasando la estafeta a los discípulos, y los discípulos pues son los protagonistas, son los pescadores. Entonces esto nos muestra la tarea que los discípulos tendrían que hacer.
Y esto, pues de alguna manera, nos muestra algo también muy interesante, el hecho que se identifiquen como pues los pescadores. Esto nos ayuda a, también, o nos conecta con las palabras del Rab Shaul allá en la primera de los Corintios capítulo 3, verso 1, versos 4 al 7 también, donde el Rab Shaul dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mashiach. Porque ustedes dicen, uno dice, yo ciertamente soy de Pablo. Otro dice, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales todavía? ¿Quién es Pablo? ¿O quién es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, que el Rab Shaul está diciendo que pues nadie se va a llevar el crédito por lo que es o por lo que pertenece exclusivamente al Eterno. Los discípulos, dice el Rab Shaul, no somos nada, nosotros, ninguno. O sea, ni los conocidos como los grandes pilares, ¿no?, de la fe, como Kefa, como el mismo Rab Shaul. Dice, no, nadie, no somos nada. Aquí el honor es del Eterno. Y entonces la parábola de la red, cuando habla simplemente de los pescadores, pues digamos que ahí los pescadores están en el anonimato, es decir, están fuera de vista, son discretos, no acaparan los reflectores, no se deleitan en ser el centro de atención, no buscan reconocimiento, más bien lo que hacen es humildemente trabajar duro, cumplir con su responsabilidad. Eso es lo que hacen los pescadores. Eso es algo que nos muestra la parábola con esta frase, ¿no? Con los pescadores. Ni siquiera llama por nombre a nadie. Entonces, esto es algo que debemos de recordar, que es bueno tenerlo muy, muy presente. Los honores, pues, son para el Eterno. Nosotros todos, sea cual sea el papel que desempeñemos dentro del ministerio al que nos ha llamado el Eterno, realmente somos solamente colaboradores. Eso es lo que somos. Pero el gran reconocimiento debe de ser siempre para nuestro Elohim, para el Todopoderoso. Entonces tenemos el mar. O sea, tenemos los pescadores, tenemos el mar. Como muchas veces en las Escrituras, sabemos que el mar es representativo de las naciones. Exactamente. Es representativo de las naciones. El mar representa multitudes de personas. Ahora, en el mar hay peces de todo tipo. Esto es importante también. Hay peces limpios y hay peces no limpios, es decir, peces puros y peces impuros. Si usted no está familiarizado con estos términos, pues necesita usted leer bien el libro de Levítico, en donde habla de las leyes de los animales considerados puros y de los animales considerados impuros. Tanto los terrestres como las aves, como los peces y como aún los insectos. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito más de eso en relación a los peces. Entonces el mar tiene todo tipo de peces. El objetivo del pescador es atrapar buenos peces. Y note usted esto. El objetivo de los pescadores es atrapar buenos peces.
no malos. El proceso requiere que la red sea echada al mar, pues indiscriminadamente, lo cual resulta en que la red va a agarrar todo tipo de peces. Si usted tiene algo de conocimiento acerca de esto, pues usted sabe que esto ocurre de manera natural. Digamos, en esta imagen que tenemos aquí en la pantalla, vemos cómo el pescador está arrojando esta red y como pueden ver es una red bastante grande. Entonces, imagínense usted esta red entrando en el mar, pues va a agarrar peces de todos. ¿Cómo puede hacer el pescador ahí para escoger? No puede, ¿verdad? Él solamente arroja la red y la red va a agarrar todo tipo de peces. Entonces ya el hacer el proceso de selección o separar unos peces de otros se lleva a cabo fuera del agua, en otro lugar, ¿verdad? Ahí en la playa, o si está dentro de la barca, pues en la barca. Pero algo que enfatiza la parábola es: la red va a agarrar todo tipo de peces. Un buen pescador de hombres, haría bien en emular a alguien como el Rab Shaul. El Rab Shaul, él entendió claramente la naturaleza, vamos a decir, dual de su trabajo. Él tenía que echar la red en las aguas sin tener en cuenta qué vas a agarrar, qué vas a atrapar, mientras que al mismo tiempo se enfoca en su meta principal: la recuperación de los peces buenos. Tenemos aquí un par de textos de sus cartas que nos ayudan a ilustrar estas dos tareas. Cuando dice, por ejemplo, el Rab Shaul en la primera de los Corintios 9:22, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Note, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mashiach Yeshua con gloria eterna. Claro está, luego de haber transcurrido algún tiempo razonable para que cierta cantidad de peces sean atrapados, los pescadores pueden sacar la red del agua y entonces discernir su contenido. Les decía hace rato que a mí me gusta mucho la pesca. No soy un experto, ni mucho menos, pero me gusta pescar. Y algunas de las ocasiones en que fui a pescar con amigos allá por el rumbo de Aldama, allá cerca de Tampico, y entrábamos a veces al río, a veces al mar a pescar. Y recuerdo en algunas ocasiones haber sacado unos peces que el hermano, que sí era experto en la pesca, él era su oficio, varias ocasiones el hermano que nos llevaba en su lancha me dijo: hermano, no, ese pez, regréselo, ese pez no sirve. Y pues yo lo veía muy bonito, ¿verdad? Y a veces grande. Pero ¿por qué? No sirve. Trae muchísima espina ese pez, no se puede comer. No sirve, regréselo. Y entonces poco a poco iba yo aprendiendo a discernir cuáles eran los peces buenos y cuáles pues eran los peces malos. Entonces de esto habla la parábola, de tener ese discernimiento. Entonces, como les digo, pues yo no tenía ese conocimiento o esa experiencia. Si no hubiera ido conmigo el hermano que era experto, pues yo me hubiera traído todos los peces, ¿verdad? Que hubiera agarrado y pues me hubiera llevado una tremenda decepción a la hora de querer comerlos. Entonces, por eso es importante tener el discernimiento, ¿sí? Tener los sentidos ejercitados, el conocimiento, para poder distinguir cuáles son los peces buenos y cuáles son los peces malos. O sea,
vemos hasta aquí en esto de la parábola, no nada más es aventar la red. No nada más es aventar la red. No nada más es sacar los peces y mira, ya los tengo aquí. No, ahora viene el proceso de discernir cuáles peces son buenos y cuáles peces son malos. Y eso, hermano, hermana, sin lugar a dudas, no es una tarea nada sencilla. No es una tarea fácil. Entonces, si necesitamos conocimiento, si necesitamos discernimiento para distinguir peces buenos de peces malos, usted sabe, usted entiende que cuando hablamos de peces buenos y peces malos acá, estamos hablando de personas, ¿verdad? Estamos hablando de personas porque estamos hablando de que somos pescadores de hombres. En ese sentido, de que si nosotros somos los pescadores y los peces que vamos a agarrar, obviamente son las personas que no conocen al Eterno, son los incrédulos. ¿Qué sería la red? Porque esta es la parábola de la red. Entonces, ¿qué sería la red? ¿Qué se imagina usted, hermano, hermana? ¿Con qué conectaría usted la red? En las parábolas es importante tratar de identificar los conceptos y lo que están representando. Los pescadores obviamente representan a los discípulos, como ya dijimos. El mar pues representa naciones, multitud de personas. Los peces que se van a sacar pues son personas que van a salir de ahí, de entre las multitudes, de entre las naciones. Pero va a haber personas buenas y personas malas. ¿Pero qué representa la red? ¿Qué piensa? Me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué representa la red? Mi esposa está diciendo que la red es como el método que usemos, que es la palabra. Dice mi esposa aquí que la red es como la palabra. ¿Usted qué opina, hermano, que está allá unido a nosotros en esta transmisión? ¿Qué piensa usted que es la red o qué puede representar la red? Finalmente la red es la que está agarrando los peces, ¿verdad? O sea, los peces se enganchan ahí, ¿verdad? Con la red. Entonces, mi esposa insiste que es la palabra. La hermana Irene Luna también dice que es la palabra, la red. Es la palabra del Eterno. La hermana Hilda también opina igual, que es el Evangelio, que es lo mismo, ¿verdad? La palabra del Eterno. Pues tiene razón, ¿sí? La red es la palabra, es el testimonio, es lo que nosotros transmitimos, es lo que nosotros proclamamos. ¿Qué es lo que hace que las personas se enganchen? ¿Qué es lo que hace que las personas quieran venir o estar con nosotros? Pues es la palabra, es nuestro testimonio, también puede ser nuestro servicio, ¿sí? Al Eterno, que es parte del testimonio. Entonces, eso es lo que representa la red, porque finalmente es lo que trae a los peces, ¿sí? Es lo que trae a los peces, la red. Ahora, decíamos, si queremos aprender a discernir qué peces son buenos, qué peces son malos, es discernir las personas buenas de las malas, pues es necesario crecer, ¿verdad? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Adón Yeshua, como diría Kefa, allá en la segunda de Pedro 3:18. Y bueno, en relación a esta parábola, los pescadores tenían que distinguir cómo. Vamos a ver si podemos encontrar la respuesta
leyendo, ¿qué le parece el relato del capítulo 11 de Levítico? Levítico 11, donde nuestro bendito Padre Eterno, quien es la autoridad suprema, nos imparte instrucciones que tienen que ver con los alimentos limpios e inmundos provenientes del mar. Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Hace rato, vamos a hablar un poquito más de esto. Porque ¿cómo saber qué peces son buenos y qué peces son malos? En mi experiencia que les comenté, aprendí que los peces que tienen demasiada espina son considerados malos, es decir, no sirven para comerlos. Entonces, pues ni para qué. Y los peces buenos para comer, pues eran los que traían poca espina. Pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos enseña la bendita Torá en Levítico capítulo 11? ¿Cuáles son los peces buenos y cuáles son los peces malos? Dice la Escritura, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Es decir, estos son los buenos. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Os serán pues abominación. De su carne no comeréis y abominaréis incluso sus cuerpos muertos. Bueno, ahí está la información de Levítico capítulo 11, versos 9 al 11. Y entonces ahí podemos apreciar cómo el Eterno está diciendo cuáles son los peces buenos y cuáles los malos. Ahora imagínese usted el contexto en relación a pescadores judíos del primer siglo, como Pedro y los demás. ¿Cómo era que ellos hacían un proceso de selección? Cuando aventaban la red y sacaban un montón de peces, sacaban de todo, ¿cómo separaban ellos? ¿En base a qué? Exacto, ¿verdad? En base a la Torá, en base a lo que dice el Eterno. Los pescadores judíos que se dedicaban a esto hacían esa separación en base a lo que la Torá está diciendo. O sea, separaban los peces que tenían aleta y escama y los que no tenían aleta y escama, pues los echaban a otra parte. Los desechaban. Seleccionaban solamente los que tenían aleta y escama porque estos son los que el Eterno les permitía comer. Solamente los de aleta y escama. Esto es muy interesante porque aquí estamos hablando, por supuesto, del sentido literal de esto, pero las parábolas están enseñando un principio espiritual todo el tiempo. Están enseñándonos simbolismos. Entonces, ¿qué pueden estar representando el tema de las aletas y de las escamas? ¿Qué podrían estar representando en este caso? Porque Yeshua escogió esta figura para hablar de personas. Escogió la figura de peces. Y quiso Yeshua conectar peces con personas. Y él es un rabino judío que conoce la Torá y que sabe que sus oyentes, que sus discípulos sabían que los peces buenos, aptos, eran los que tenían aletas y escamas. Y que por lo tanto iban a desechar los que no tuvieran aletas y escamas. Entonces la pregunta aquí clave para nosotros es discernir qué pueden estar representando las aletas y las escamas.
porque pensemos en esto. Nosotros somos pescadores. Nosotros estamos arrojando la red. Se supone que estamos arrojando la red todo el tiempo. Y estamos agarrando peces de todo tipo. Toda clase de personas. ¿Cómo le hacemos para saber cuáles son aptos y cuáles no son aptos? Hablando de personas. No vamos a tener mucho problema si logramos discernir qué puede estar representando las aletas y las escamas. Así que, mi hermano, mi hermana, me gustaría que pensemos en eso y que si a usted se le ocurre algo, comente aquí. ¿Qué pueden estar representando? ¿Cómo logramos entender los conceptos naturales? Los conceptos naturales para discernirlos o entenderlos espiritualmente. En las parábolas, siempre para que esto funcione, no es tan complicado. Solo tenemos que entender los elementos naturales así, en su propia naturaleza. Así los tenemos que entender. En las Escrituras hay muchos conceptos naturales que el Eterno usa para enseñarnos algunos principios espirituales y solamente tenemos que entender los conceptos así, tal cual. ¿Sí? Por ejemplo, un árbol que tiene raíces profundas. Si nosotros decimos o comparamos qué significan las raíces profundas de un árbol en una persona, pues yo creo que no es tan difícil, ¿no? de conectar. Por aquí ya pusieron algunas respuestas, pero todavía no. Bueno, ya nos escribió por aquí. ¿Quién es Perla, verdad? Es Perla. Perla dice, la vestimenta, la armadura del Eterno. Bueno, ya, mire, ya Perla dio con una relación ahí muy importante. ¿Y cuál sería? O sea, ¿qué estaría representando la vestimenta o la armadura del Eterno? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Las aletas o las escamas? Si no conocen los peces y si no conocen esas partes de los peces, pues quizás se les va a dificultar. Las escamas son esas como cositas que cubren todo el cuerpo del pez, ¿verdad? Que son duras, ¿sí? Que son duras, sirven como a los peces les sirven como para protegerlos, les sirven de protección esas escamas. Ahí está, hermana Mari Vaca ya puso a las escamas. Muy bien, entonces las escamas, por eso les decía, tenemos que entender los principios naturales desde su perspectiva totalmente natural. Las escamas les sirven a los peces como protección. Eso es lo que hacen las escamas, los protegen, ¿sí? Son una especie de armadura, como bien señala Perla. Entonces, ya cuando lo entendemos así, decimos, ok, entonces, si las escamas sirven para protección del pez, y si entonces ya quiero pensar en una persona, pues, ¿cómo lo voy a conectar? Pues sí, ¿verdad? Con el tema de la armadura, que hace poquito hablamos de eso. ¿Y cómo lo aplicaríamos? Entonces diríamos que un pez bueno o una persona apta para el reino va a ser aquella que se vista con la armadura. Aquella que se vista con la armadura del Eterno. Y para eso, pues hay que recordar los elementos de la armadura. ¿Cuáles son cada uno de sus elementos? Entonces, una persona que sea auténtica, que sea verdadera, una persona
que esté firmemente confiada en el Mashiach Yeshua, que tenga bien firme la esperanza de la salvación. Una persona que sirve, una persona que sabe defenderse de los ataques del maligno, una persona que comparte del evangelio, que comparte la palabra. Entonces, cuando conocemos el tema de la armadura y sabemos cómo se comporta una persona que tiene bien puesta la armadura del Eterno, entonces no vamos a tener dificultades para saber entonces que estamos delante de una persona apta, de una persona que la vamos a considerar un pez bueno, porque tiene escamas, es decir, tiene bien puesta la armadura. Pero están las aletas también, o sea, tiene que tener aletas, no solamente escamas, tiene que tener aletas. Y sabe que la función de las aletas en los peces, la función de las aletas, ¿saben para qué? ¿Para qué son? ¿Para qué les sirven las aletas a los peces? No. Para nadar, ¿sí? Y para nadar, pues con rapidez. Para nadar con rapidez. Ahora, muchos peces tienen aletas, pero hay peces que tienen aletas y no tienen escamas. ¿Saben por qué hay peces que tienen aletas pero no tienen escamas? Esos son peces que no se mueven mucho. Las escamas, los peces las tienen solamente aquellos que se mueven bastante, que nadan bastante, que recorren distancias. Y entre más movidos son los peces, más dura se vuelve la escama, más fuerte está la escama. De alguna manera, el Eterno, digamos, que es el diseñador de todo el universo, proveyó ese recurso para los peces que son más movidos, que recorren más distancias, que se arriesgan, por lo tanto, a más peligros, desarrollan un sistema de seguridad mucho mejor, mucho mayor, y cubren de escama más dura su cuerpo, porque se mueven mucho. Pero hay peces entonces que no tienen escamas, como los bagres. Si usted conoce los bagres no tienen nada de escama. Nada. ¿Por qué? Porque los bagres no se mueven tanto. Los bagres se entierran. Los bagres están ahí en la arena, en los ríos, o aún en el mar también, están ahí abajo en el fondo, enterrados, y ellos no son de mucho movimiento. Y como ellos, pues hay otros, ¿verdad? Entonces los peces que no se mueven, no desarrollan, no tienen escamas, porque están nada más ahí como que en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, si aplicamos eso a las personas, ¿qué característica estaríamos buscando en una persona para poder considerarla como una persona apta? Si los peces tienen que tener escamas y aletas, si las escamas representan la armadura, ahí tenemos ya unos requisitos que la persona tiene que tener, pero tiene que tener aletas, y entonces las aletas representan movimiento, ¿sí? Representan movimiento. Tenemos que, hermanos, hermanas, tenemos que servir. Tenemos que servir. Seguramente ustedes han escuchado esta especie de eslogan que dice que el que no vive para servir, o como siempre me enredo con eso. Sí, el que no vive para servir no sirve para vivir. Así dice el eslogan, ¿no? Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Estamos acá para servir. El mismísimo Mashiach dijo
El Hijo del Hombre no ha venido a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si Él hizo esto, la Escritura dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro. Entonces, si el maestro hizo eso, nosotros no podemos hacer menos que eso. Tenemos que seguir el ejemplo del maestro. Y si él vivió su vida totalmente en beneficio, en servicio de los demás, al punto del sacrificio mismo, pues nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Las aletas representan el servicio. Las aletas representan el movimiento nuestro, todas las cosas que vamos a hacer, todos los recursos que vamos a movilizar con la finalidad de servir al prójimo. Entonces, ahí tenemos estos dos elementos tomados de la Torá para discernir cuáles peces son buenos y cuáles peces son malos, cuáles peces no son aptos. En las empresas, cuando también una persona solicita trabajo, les hacen pruebas también de aptitudes. Las empresas buscan cierto perfil en las personas y por supuesto que uno de ellos es que sean proactivos, ¿no? Las empresas no van a buscar personas como los bagres, por ejemplo, ¿no? Que están nada más ahí quietos, que no se mueven, que están enterrados nada más. Pues no, ¿para qué quieres personas así? Las empresas buscan personas trabajadoras, que sean movidas, que sean activas, que sean dinámicas. Y eso es lo que las aletas representan. Entonces, en esta imagen de la parábola de la red, tenemos todos estos elementos. Nuestra tarea como pescadores, entonces, es estar lanzando la red constantemente. Es decir, proclamando la palabra, dando un buen testimonio. Y una vez que tengamos personas que están viniendo, también tenemos que discernir qué personas son aptas y qué personas no lo son. Ahora, mire, así como dijimos que cuando hablamos del reino estamos hablando de cosas futuras, pero estamos hablando de cosas también que están pasando ahora mismo, en cada parábola van a aparecer elementos así. Vemos en esta parábola que si bien nosotros identificamos peces malos, es decir, si nosotros identificamos personas no aptas para el reino, nosotros no vamos a descalificar a nadie. Nosotros no vamos a exiliar a nadie o a correr a nadie o a separar a nadie. Esa es una tarea que van a llevar a cabo los ángeles, dice la parábola. Igual que en otras parábolas. Serán los segadores al fin del siglo, los ángeles, los que separen el trigo de la cizaña, los que separen los peces buenos de los malos, los que separen las ovejas de los cabritos. Nosotros no. Pero sí tenemos que discernir, sí tenemos que reconocer a los que son aptos y los que no son aptos. ¿Por qué o para qué? Porque nosotros tenemos una tarea que tiene que seguir adelante. Entonces, dentro de toda esa amplia gama de peces que se vengan en la red, tenemos que discernir esto para saber con quién contamos y con quién no contamos. Entonces, no nos vamos a meter en temas de, no, pues no sirve, córrelo. No, nosotros no corremos a nadie, no desechamos a nadie, porque el Eterno en su infinita misericordia puede ser que en el proceso de que se complete nuestra redención, algunos peces que agarró la red y que eran malos, puede ser que a algunos les salgan escamas y les salgan aletas en el proceso. Puede ser. En su infinita gracia el Eterno puede hacer esto. Pero aquellos que somos pescadores tenemos que discernir, tenemos que darnos cuenta, porque
estaríamos cometiendo tremendos errores si no discernimos, si no identificamos y entonces ponemos en el ministerio, ponemos a personas que no son aptas. Y mire que eso ocurre desgraciadamente con mucha frecuencia. Que hay personas no aptas para el reino, están ahí. Y a veces como líderes, y a veces guiando a otros, y entonces pasa lo que advirtió el maestro, ciegos, guías de ciegos. Imagínense personas que no tienen esa capacidad. Por eso tenemos que discernir. Por eso tenemos que conocer qué clase de personas tenemos dentro de la red. Todavía hay mucho por hacer. El Mashiach viene y viene pronto, sí, pero entre tanto el Mashiach viene, aún hay cosas que tenemos que hacer. Y debemos de hacerlas de la mejor manera. Y para poder desarrollar un ministerio de la mejor manera, pues tenemos que hacerlo a través de personas que sean aptas. Personas que tengan temor del Eterno. Personas que tengan bien puesta la armadura. Personas que estén dispuestas a entregarse aún en sacrificio para agradar al Padre Eterno. Hay un concepto que vamos a estar analizando muy detenidamente en la clase que ya nos empezó a compartir Karen desde el Shabbat pasado. Y este concepto tiene que ver con las personas dignas. Las personas dignas. O también se les llama los hijos de paz. Los discípulos somos enviados a buscar personas que sean dignas. Somos enviados a buscar hijos de paz. Y en el contexto de esta parábola, somos enviados a buscar peces buenos. Entonces, todos estos conceptos son muy importantes que los entendamos para que podamos realizar bien nuestro servicio al Eterno. Seguiremos aprendiendo, mis amados hermanos. Seguiremos aprendiendo acerca de estos conceptos y recuerde que nuestro maestro por excelencia es el Mashiach. Y qué mejor que estudiar estas enseñanzas del Mashiach Yeshua para seguir creciendo nosotros en la gracia y en el conocimiento precisamente de nuestro Adón Yeshua. Que el Padre Eterno les bendiga muchísimo. Que el Padre sea con ustedes en este día de Shabbat. ¿Shabbat qué? Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol. Es Shabbat Metzorah, sí, pero es el Shabbat Hagadol. Es el Shabbat que precede a Pesach. Shabbat que precede a Pesach, mis amados hermanos. Así que, pues, ahora sí, apretamos el paso porque ya vamos a estar llegando a Pesach la próxima semana. Pero mientras tanto, pues Shabbat Shalom, Shabbat Hagadol Shalom para todos ustedes y les invito a que mañana nos acompañe en nuestras actividades de este Shabbat, Shabbat Metzorah, en el servicio de Shabbat, nos acompañe en las clases, en todo el recorrido que hacemos de estudio y aprendizaje de la bendita Torah del Eterno. Ahí está, ese lo aprendió la hermana Ketita. Shabbat Hagadol Shalom. Así es, hermana Ketita. Bendiciones para todos mis hermanos. Nos vemos.